de Dios porque son locura. Y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Ok, el hombre natural, el hombre animal. Lo declara así la Escritura porque si nosotros lo vemos en la traducción que dice el hombre natural, quizás no logremos captar totalmente el sentido de esta palabra, y aquí lo declara el hombre animal, porque para Dios no es una persona exactamente muy inteligente, es una persona que actúa por un instinto espiritualmente pobre que no le permite a esta persona entender las cosas espirituales. El hombre natural, ¿quién es? Es una persona que no conoce a Jesucristo. Es una persona que tiene capacidad de intelecto y que todo trata de evaluarlo de acuerdo a su capacidad y su intelecto. Él no está tratando de discernir lo espiritual. Él no está tratando de entender si hay una atmósfera espiritual, si hay algo espiritual, o si tú hablaste y en eso que hablaste hay algo que Dios está inspirando, hay revelación. No. Él está moviéndose de acuerdo a su capacidad de entendimiento, de comprensión. Pero al final de cuentas, para lo espiritual no está funcionando. Es un hombre animal para Dios. Animal. Creo que aún los animales llegan a ser un poco más entendidos. Pero sin embargo, no te pones a conversar en todos los sentidos con un animal, no te va a entender. Solo se acerca para esperar que le rasques la cabecita, que tú te pide de comer. Sí, es verdad, inteligente en ese sentido, pues no es inteligencia, es instinto. Pero sin embargo, el hombre animal sí tiene inteligencia, tiene capacidad, pero no entiende nada del espíritu. ¿Ok? Ahora, voy a hablar de un tercer hombre. Este no está aquí, está en 1 Corintios capítulo 3. Y Pablo escribe a los corintios y dice, debiendo ser ya maestros. A ver, pónmelo. 1 Corintios capítulo 3. Sí, primeros versículos. Dice, de manera, hermanos, que no puedo hablarles como a espirituales, sino como ¿a quién? A carnales. A carnales. Ok, ¿qué es un hombre carnal? Un hombre carnal no es una persona como el hombre natural, que no entiende las cosas espirituales. Es un hombre que ya conoce de Jesús, pero que todavía vive de una manera carnal. ¿Ok? Y todavía hasta se hablan así. ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó espiritual? Ok, no. Entonces, dice, debieran ustedes ser maestros, ustedes debieran ser espirituales, pero tienen necesidad de que les hable, ¿verdad? Como a niños no pueden entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque son carnales. Y más adelante tú encuentras cuáles son las características de estos. Son niños espirituales. Son personas que no han madurado. ¿Sabes que hay personas que se pasan años y no han madurado? Siguen teniendo la misma actitud hacia los demás. Siguen mostrando en sus acciones, en sus palabras, una inmadurez realmente. Sucede algo, ¡pum!, explotan, se enojan y casi se despiden. Se sienten muy dignos, pero son carnales. Sí, ya conocieron de Cristo, pero son carnales. No han crecido. Son contenciosos porque más adelante, mira lo que dice. Dice, os di a beber leche y no vianda, o sea, un alimento sólido, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora. ¿Quiénes comen solo papillita y algo así ligero? Los niños. Ya un adulto ya come algo, sí, ya creciste. Ok, algo más sólido. Dice, porque todavía sois ¿qué? Carnales.
Dile que está a tu lado. ¿Qué pasó espiritual? ¿Verdad? No le digas carnal. Algunos sí como que la pescaron y dijeron, no, espérame, no te le digo. Dice, pues habiendo entre vosotros celos, un carnal, un niño espiritual es celoso. ¿Alguien tiene celo por los demás? Celos de que ocupen una posición que tal vez tú anhelas tener. Celos de que Dios esté levantando a una persona y que tú no ves despegar tu vida y estás esperando que el pastor sea el que ponga sus ojos en ti cuando realmente no es así. No es uno el que está levantando a la gente. Es el testimonio de Dios en la vida de una persona. Es el carácter. Claro que cuando empezamos damos oportunidad a muchos, pero tanto descalabro que vivimos porque no hay madurez. Hay jactancia de que se es maduro, pero no se es maduro. Dice, pues habiendo entre vosotros celos. Dile al que está a tu lado, no seas celoso. Dice, y contiendas, dice, hay entre vosotros celos y qué? Y contiendas. ¿Habrá alguien que se pelee con otro? ¿Sí? No. Aquí todo es paz. Aleluya. Todo es bendición. Aleluya. ¿Qué pasó? Aquí no nos peleamos. Eso sucede en otras iglesias, pero aquí no. Ok. Entonces, ¿te imaginas? Hay contiendas, pero profetiza. No, pero tiene cántico y todo. Pero es que ora mucho. Sí, pero es contencioso, peleonero. Peleonero. Disensiones. Le gusta hablar al oído a otros y dividir a la gente. Porque hay como una serie de partidismo. Dice, no, tú eres mío. ¿Sabes qué? No, fíjate que para allá no te conviene. No con ellos, no con esta persona, no. O sea, hay ese problema. Dice, entonces, ¿no sois carnales y andáis como hombres? No como espirituales, exacto. Entonces, hombre natural, un hombre que no conoce a Jesús y que todo lo razona, tiene capacidad de intelecto, pero no entiende lo espiritual. Hombre carnal, un hombre que conoce de Cristo, pero que no ha dejado todavía aquellas formas, actitudes que deberían ya de haber cambiado en su nueva vida en Cristo. Hombre espiritual, un hombre que discierne, que entiende lo espiritual. ¿Cómo puedo entender esto? No se trata de andar viendo revelaciones y todo el asuntacho ahí para sentirse espiritual. El espiritual es aquel que cuando se ve agredido por alguien es capaz de perdonar, porque entiende lo espiritual. Tiene una lucha, tiene problemas, por eso está actuando así. Mi hermano, yo te perdono. ¿Necesitas que te ayude en algo? Qué diferente, ¿verdad? Qué diferente la actitud. El hombre espiritual no es el que anda 15 centímetros sobre el suelo, que tiene una aureola y unas alitas volando, y que lo ves cantando todo el tiempo, aleluya, aleluya. No, el hombre espiritual es aquel que reacciona ante los impulsos que a veces su carne pide y decide por el espíritu en su vida. Sí, decide por lo que el espíritu quiere en su vida. Así que voy a hacer la pregunta: ¿cuántos hombres naturales hoy hay aquí que no conocen de Jesús, que no han experimentado? Hoy necesitas vivirlo. Hoy necesitas experimentarlo. ¿Cuántos hombres carnales hay aquí? Que ya conocen de Cristo, pero siguen todavía
como bebés espiritual. Y no vamos a hablar de las situaciones que muchas veces vivíamos en cuanto a vicios, hábitos, palabras ofensivas, qué sé yo. Pero sin embargo, a veces tenemos una actitud de rechazo, de enojo contra los demás. ¿Cuántos carnales hay aquí? ¿Qué pasó, carnal? ¿Cómo? No, es que tienes que discernir lo espiritual. Cuando vas ahí te dicen tan, 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 tan. Sí, pero tú le tocas amén. Y todo está ahí como lo entiendas. Tú piensas que están recordando a la mamá, pero no, están diciendo Dios te bendiga. Amén. El hombre espiritual se goza, no está en lucha, caray. Por eso digo, cuando hay un hombre espiritual, decir, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué le decimos? Llegas ahí a casa, el esposo dice, los hijos dicen, pero tú bendiciéndoles con una sonrisa. Te voy a dar de comer, mi amor. Sí, la regó, ni siquiera merecía que le dieras de comer, pero tú cambias tu actitud. Y los que no conocen la palabra, como dice la escritura en Pedro, son ganados sin palabras por la conducta de las esposas. ¡Wow! A mí me gusta. Y no solo eso, la conducta del esposo también. La conducta del padre para los hijos. Los hijos necesitan ver en nosotros, el esposo, la esposa necesita ver en cada uno de ellos que realmente nuestra vida cambió, porque ¿cómo batallamos para que los nuestros se acerquen? ¿Cómo batallamos? Es quizás lo más difícil que enfrentamos. Todo mundo te oye, todo mundo te cree, pero los que no te creen son los que te conocen. Perdón, lo borras, Son los que te conocen, los que me conocen. ¿Quieres saber cómo soy? Este chavo buena onda que puedo ser. Happy birthday to you. No, pregúntale a mi esposa cómo soy. Pregúntale a Dan. Ellos batallan conmigo. Y luego me andan regañando. Tengo una queja de ellos. Sí, hombre carnal. Pero te das cuenta que realmente necesitamos vivir un cambio. Dile al que está a tu lado, necesitamos urgentemente vivir un cambio. Ok, hay algunos ejemplos en la escritura que quiero compartir contigo. Uno es de un líder. Un líder, un levita que levantó 250 varones que se le unieron en ese sentimiento que tenía y en esa actitud que tenía para ir y hablar con Moisés. Pero antes de eso ya había hablado de un liderazgo, que necesitaban un liderazgo. Y es impresionante saber que hay un hombre de Dios al que Dios le ha hablado, que le ha revelado todo un plan. Pero ese hombre se convirtió en el hombre más manso de toda la tierra. Y expresiones como esta, hay que ser mansos, pero no mensos. A veces la manera en la que se dice no en la manera correcta, porque ya al decirlo hay algo que se rompió en lo bueno que debería haber. Entonces, quiero decirte que la mansedumbre no es algo malo. Que la mansedumbre te habla del carácter quieto, apacible de una persona, que no reacciona con agresión a la agresión, sino que sabe responder con bendición la agresión.
que no se complica la vida ni deja sus sentimientos y emociones salir, porque si no se convierte en todo un caos lo que hay dentro de él. Y Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. ¡Qué tremendo! Nosotros podríamos pensar en la mansedumbre como algo muy malo. Alguien podría decir: oye, pastor, pero debería ser más. Sí, como un patrón, caray. A ver, ¿usted por qué llegó así? A ver, usted, no, allá, de aquel lado, ahorita no. O sea, empieza a convertirse en una empresa. Y nos convertimos en patrones de la gente. No estamos abiertos ya a la necesidad de la gente. Ni siquiera nos percatamos que nuestras palabras pueden lastimar el corazón de la gente. ¿Por qué? Por una falta de mansedumbre. Porque la mansedumbre es el espíritu de Jesús. Es el carácter de Jesús. Y alguien dice: es que debería tener carácter. Es que no veo, Moisés, que tengas carácter. Necesitas ser más mandón. No, necesitas ponerte así. No, la Biblia dice que Moisés era el más manso de todos los hombres. Dios encontró en Moisés la mansedumbre. ¿Y cómo vino la mansedumbre? Si era todo un líder, era un jefe, capacidad, la demostró en todo lo que Dios le ordenó, habilidad de ingeniería para poder entender medidas, trazos que Dios le dio para hacer todo conforme al modelo que se le mostró en el cielo. Dime si era tonto. No era un tonto. Él sabía usar como príncipe de Egipto las armas, la espada, el escudo. Él era un hombre intelectualmente hablando muy fuerte. Nos superaba en mucho a nosotros, pero lo ves como un hombre manso, porque eso es lo que Dios logra en alguien que se dispone. El intelecto y sabiduría, no digo que no sea algo que pueda ser usado por Dios para poder hacer una gran obra y traer orden y estructura. Pero cuando una persona no ha muerto o dejado en el altar de Dios todo lo que sabe, no va a funcionar. Se convertirá solo en un patrón. Pero le interesará poco la gente, porque lo que le interesa, por ser un patrón, son los negocios de la iglesia. Y la iglesia no es un negocio. La iglesia es una casa. La iglesia es una familia que se debe amar, que se debe respetar, que se debe levantar al caído, que se debe derramar aceite sobre el que está herido, lastimado, enfermo. ¡Wow! Eso es la iglesia. Y encontramos que este hombre llamado Coré es exactamente el hombre que lleva o que va al frente de una rebelión en contra de el hombre que Dios había puesto como una autoridad. Y Éxodo 32:24 nos enseña que todo Leví, cuando Moisés descendió del monte, lo voy a decir de esta manera: cuando Moisés desciende del monte y encuentra que hay una gran pachanga, porque toda la carnalidad del pueblo estaba presente. Habían hecho un becerro de oro y todo, y él llega con las tablas de la ley y encuentra todo desordenado. Y cuando Coré trata de decir algo y justificar su acción soberbia, altiva, entonces Moisés dice: ¿quién está conmigo? El que esté conmigo, venga de este lado.
Hubo un gran grupo, de hecho, Leví viene al lado de Moisés, pero Coré se queda. Y entonces ahí es donde viene el juicio. ¿Eh? Posteriormente, puedes leer también el capítulo 16 del libro de los Números. Y aquí nos enseña, primero en el 32 de Éxodo 24, nos habla de cómo todo Leví vino para estar del lado de Moisés, pero cómo en Números 16, Coré se revela y cuestiona la autoridad de Moisés. Ahora, creo que voy a parar con lo siguiente. Voy a dejar a un lado algunos ejemplos que eran importantes, pero te los voy a compartir para la próxima. ¿Te parece? Ok, me quedan 10 minutos. Perfecto. Ok, bien. Te voy a decir rápidamente lo que encontré. Porque cuando hablas de presunción y lo que está diciendo ahí es que el soberbio tiene un sobrenombre. Dos sobrenombres. ¿Cuál fue el primero de ellos? ¿Qué dice el libro de Proverbios que tenía? Ok, que era un escarnecedor. O sea, alguien que se burlaba. Porque el escarnecedor lo que hace es burlarse sin realmente estar seguro de que la persona pudiera haber sido realmente débil, la persona de Jesús en su caso. Hay quienes ni siquiera les consta lo que una persona vive y lo dan por hecho. Porque hablar de esto es hablar de eso. Pero también acuérdate que, perdón, sí, pero también hablamos de presunción en la vida de una persona o una persona presuntuosa a la persona que es soberbia, altiva, que es escarnecedora. Y en el caso de Coré está sintiendo, porque esa es la actitud del espíritu, sintiendo que él puede ser un líder. Qué tremendo. Pensó que él podía ser un líder. Y ahora Dios no lo escogió a él. Él sabía que Dios escogió a Moisés. En cuestiones de autoridad, cuando alguien tiene algo que Dios le ha dado, sea el hermano más pequeño, sea el creyente que tal vez no puede enseñarte lo que tú piensas que tú tienes, tienes que respetar la autoridad de esa persona. Porque si tú alardeas de lo que tú tienes, tienes un problema de presunción. Tienes un problema de presunción. Y esto es egoísta. Esto es algo que alimenta nuestro ego. Entonces, algo importante es que tú y yo podamos entender que no podemos estar bajo ese espíritu de presunción, porque esto contamina nuestra vida y contamina la iglesia. Eso frena tu crecimiento, mi crecimiento, y necesitamos cambiar de actitud. Yo tengo que gozarme con lo que Dios hace en la vida de mis hermanos. Si yo veo a alguien crecer en un área que se le ha confiado, aún sea el más sencillo de los hermanos que no tenga la capacidad, a lo mejor el chorrotote de voz, ¿verdad? A lo mejor no tiene mucha inteligencia, pero Dios le ha puesto ahí, yo tengo que tener respeto por él. Dios me enseñó años atrás que tenía que entender que debería yo dejarme enseñar aún por el más pequeño de los hermanos. Y estuve en un lugar, después de haber, pensaba yo y lo meditaba también mientras platicaba, porque dije, definitivamente yo he tenido problemas de ese tipo. Yo no sé si tú lo has tenido, pero yo lo he tenido.
Y un día, para matar mi orgullo y todo lo que sabía y alardeaba, me llevó el Señor a ser el ayudante del maestro de los niños. Y yo decía, ¿qué hago aquí? Y el que enseñaba se le iban las historias por otro lado. Y yo estaba, Dios, pero ¿por qué estoy aquí? Va. Pero eso fue para matar mi orgullo. Y entendí esto porque en mi interior yo lloraba. Nunca le demostré nada a mi esposa porque decía, no, tengo que enseñarle que estoy bien, que estoy fuerte. Pero Dios trató conmigo. Y definitivamente llegó un momento en que respeté lo que Dios había decidido sobre mi vida y dije, Dios, si tú pones a alguien, quien sea de mis hermanos, yo lo respetaré, yo lo amaré, lo reconoceré como una autoridad que tú has puesto sobre mí. Perdóname, Señor, por ser egoísta, altivo, soberbio, presuntuoso. Perdóname. ¿Cuántos han estado en esto? Yo sé que nada más yo. ¿Verdad? Y voy a decirlo como decía nuestro pastor años atrás. Sí, Dios trató conmigo. Y se los estoy compartiendo porque entendí que no tengo que ser egoísta, que tengo que compartirlo con ustedes. ¿Verdad? Ok, te voy a decir lo que encontré acerca de la presunción. Ok, este tipo de personas, porque hay muchos ejemplos, está Absalón, es uno de los ejemplos, está el rey Saúl, otro de los ejemplos, pero este tipo de personas comparten algo en común, son presuntuosos. Su actitud, su carácter, lo muestran de la misma manera y no tengo tiempo para detallar lo de Saúl, pero te lo voy a compartir posteriormente. Pero la presunción es vanidad, eso dice el diccionario, es vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. No se duda que tenemos cualidades cada uno que nos caracterizan. No se duda que hay capacidad, habilidad. No podemos poner en duda eso. Hay muchos de ustedes que tienen más capacidad que yo, obvio. Yo aprendo mucho y he aprendido mucho de muchos de ustedes. Si crees que me formé solo, no. Me han formado muchos de ustedes, los pastores que he tenido, que han sido 2 en toda mi vida. Nunca he andado de iglesia en iglesia. Cuando se llegó el momento, Dios movió mis raíces. Y el asunto es que aprendí, pero aprendí mucho de la gente. Es impresionante cómo aprende uno. Hay cosas que Connie sabe que yo no sé, pero cuando ella empieza a hablar y escucho, yo empiezo a aprender. Hay cosas que tiene Marce, igual, la escucho, wow. Escucho a Angelito y aún con lo poco que le he oído, me lo cacho que trae la música por dentro y digo, no, ya aprendí. ¿Eh? O sea, aprende uno de todos, de todos. Entonces, eso nos hace amar a toda la gente y no poner límites ni freno. Entonces, una persona presuntuosa se convierte en una persona vanidosa, que solo está poniendo la atención en su propia persona y hace alarde de su capacidad y no, es que yo soy profesionista, es que yo he hecho esto, es que mi título, es que, ¿cuántos no hemos escuchado cosas así? Haciendo alarde de lo que han hecho. Y yo digo, bueno, pues no son las únicas personas, hay mucha gente, ¿verdad? Tenemos un título, a mí ya en toda mi vida y los cambios que hemos vivido, mi esposa y yo, lluvias, naufragios, ayunos y todo eso, ¿verdad? Todo eso, no, el anillo de graduación nunca me lo puse, nunca en mi vida me lo he puesto, dije no, vanidad. Un día iba a arreglar una oficina que teníamos en León, Guanajuato, y saqué todas las, ¿cómo le llaman?
diplomas, reconocimientos, como hacen algunos, ¿verdad? En sus oficinas. Y sí, y empecé a llenar. Créeme que tenía un muro lleno de reconocimientos. La verdad es que me puse contento y dije, qué buena onda, qué bonito se ve. Cuando ven a alguien, nada más falta mi diploma. Tengo que quitarle las manchas porque la lluvia y todo eso ya. Parecía que se me había corrido el rímel y no me pongo, ¿verdad? Los ojos. Pero el asunto es que cuando estoy ahí veo, wow, me impresioné y dije, Dios. Pero después dije, qué padre va a ser si alguien viene y puede, pues, ver todo esto. Híjole, el Espíritu Santo no me dejó. Créeme que el Espíritu Santo no me dejó. Fue como si dijera, ¿qué estás haciendo? En ese momento así cayó algo dentro de mí y dije, soy la persona más soberbia que hay en el mundo. Perdóname, Señor. Tú resistes a los soberbios y me estás resistiendo a mí. Señor, perdóname porque pequé contra ti. Que quito todo eso porque lo vi después como un altar. Y dije, ese es un altar a mi propia persona. Es un altar de algo que la intención tal vez parecía muy buena, pero que es tan sutil el diablo y te lleva a la soberbia, a querer llamar la atención. Y entonces dije, Dios, perdóname. Empecé a quitar uno por uno. Y para no hacerte el cuento cansado, ya todo se destruyó. Hay 2, 3 cositas por ahí, pero créeme que nunca las voy a sacar. Ahí están nada más. Ahí están. Porque es una actitud presuntuosa. Entonces, esto no debe suceder. Otra cosa es que la presunción es la consideración o aceptación de una cosa como verdad total, real, a partir de ciertas señales o indicios, sin tener certeza completa de ello. ¿Sabes que este punto a mí digo, wow, qué impresionante? ¿Sabes que a veces damos por hecho cosas que nosotros decimos o creemos que son verdaderas porque vemos indicios o señales y decimos, sí, me vio mal, sí, no, es que sí me vio mal. Tú no sabes si solo dirigió la mirada, tú no sabes si realmente tiene algún problema, pero ya encontramos que nos vio mal. Al rato, sí, lo que dijo, lo dijo por mí. Vaya, qué señales. No, hombre, tiene algo contra mí. Yo sé que tienes algo contra mí. Un día en un lugar que pastoreábamos, había una persona que apreciamos mucho, pero tenía un problema aquí adentro en sus emociones. Y me dice, pastor, con una cara así angustiosa, y una mujer de oración, ella dirigía el grupo de intercesión por más de 7 años. No he visto gente tan fiel como ella, pero tenía un problema aquí. Las emociones no le ayudaban mucho. Y entonces dice, pastor, yo sé que soy muy, que es muy poco lo que puedo hacer y lo que he dado. Pero pastor, y no me decía claramente hasta que un día me dice, digo, ¿por qué está sacando eso? Ella me había dado un vehículo que era el que nos servía para ir a todos los lugares en ese tiempo y yo apreciaba mucho a ella por lo que hacía. Pero el problema es que cuando yo llego a la reunión, no era muy dado a saludar a medio mundo. Me la pasaba orando. Yo en mi mente estaba aquí, Dios, ¿qué es lo que quieres? Dios, ¿qué en esta reunión? Y puedo caminar y en mi mente a veces estoy viendo, pero no estoy examinando, vaya. No estoy
pensando nada, simplemente estoy viendo y a veces fijas, pero tu mente está en otro lado. Tal vez tus ojos están viendo, pero estás en otro lado. Y así yo caminaba, empezaba a orar, siempre le preguntaba a Dios, Dios, este día, ¿qué quieres hacer? A veces cambiaba todo lo que había, pero pasó cerca de mí y no le saludé. Y ese era su reclamo, es que no me saludó. Es que a mí soy la más pequeña. Ya se sentía pequeñita. Y encontré que ella tenía un grave problema. Y si lo quieres ver de otra manera, yo diría, aún en eso, la palabra presunción se aplica. ¿Por qué? Porque piensas solo en ti. Porque das por hecho cosas que no te constan. Porque a veces, como dice por ahí alguien, es que armando cabos, creo que sí. O atando cabos, creo que sí, hizo esto. Ni siquiera te consta, caray. No hay ni siquiera un testigo. Pero ya diste por hecho. Ya señalaste y juzgaste al hermano, a la persona. Ya diste por hecho que es un patán. Así. Y que es esto, lo otro. ¿Te consta? No me consta. Pero ya estás enojado porque ya viste como señales. Y no digo que a veces no haya cosas que manifiestan algunos problemas, pero sin embargo, a veces no es así y nos metemos en un problema de juicios. ¿Cuántos han sentido que tal vez no me caen bien? Bueno, se me chispoteó. ¿Cuántos han sentido algo así? No digo, dímelo con toda libertad. Ay, Rubén. ¿Eh? Ok. ¿O cuántos han pensado que yo pienso algo de ustedes? ¿Eh? Porque si han pensado que yo pienso lo que no he pensado de ustedes, pues no han pensado bien. Porque no es así. Quiero decirte que todo el amor que Dios nos da, lo pongo en ustedes. Mi esposa y yo lo hacemos. Ninguno es más valioso que otro. Las capacidades son diferentes, pero todos valen lo mismo. Con errores, sin errores, con capacidad o falta de capacidad, con intelecto o carrera o una profesión o sin ella. No tenemos nada. Tú eres una persona muy importante para Dios. Y hoy necesitamos entender que esto, la presunción es la acción y el efecto que hay en nosotros de presumir lo que pensamos que tenemos, aún pretendiendo ser muy espirituales. Yo reconozco, y voy a terminar con esto, una de las cosas que me enseña el Señor en Mateo 23, búscamelo por ahí, versículo 8, y después Hebreos 6:10, nada más para confirmar lo siguiente, que un espíritu de presunción, porque la presunción primero parece ser una conducta de alguien, parece ser un problema en la vida de una persona, pero cuando esto empieza a suceder en una, en otra, eso ya no es solo algo normal, es como un espíritu que hay de crítica. Esto sucedía en el pueblo se unía, Coré reunió gente y dices, bueno, si Coré, siendo un levita, siendo un líder, no tuvo la confianza de acercarse a Moisés, quiere decir que las intenciones de él eran otras. Y empezó a ganar gente que llegó a pensar como él, a sentir como él y a actuar como él. Eso ya es un espíritu.
Es como en los tiempos, para explicarte esto, ya sea como en el libro de los Hechos 2, ya sea como lo que sucedió cuando Saúl fue ungido por rey y fue donde había una compañía de profetas y había como un manto, y el manto cayó, es el espíritu de profecía. No era él un profeta, pero había un manto que cayó sobre él. Es como el espíritu cuando viene no sobre uno, sino sobre los 120 y ¡fum! Fluye, como cuando fluye en la casa de Cornelio sobre todos los que estaban en casa. Entonces, esta es la manera en la que funciona y lo vemos expresado en la escritura. Pero cuando hay otro tipo de espíritu, cuando ya hay un control, los corazones empiezan a ser inquietados en ese sentido. Y no puede ser así. Necesitamos romper con ese espíritu. Y cuando yo entendía esto el día de ayer, créeme que decidí continuar. Quizás no te dije todo lo que pudiera haber pensado, pero el asunto es que Dios me hizo meditar y me dijo algo muy importante: necesitas romper con ese espíritu en tu vida. Y lo que yo te digo es porque la iglesia, todos necesitamos romper con eso. Y yo decía: Dios, pero yo no estoy juzgando a nadie, no, pero te platico que sí he llegado a cometer errores. Y tal vez no lo estaba viendo yo de la manera que ahora lo puedo entender. Y ahora entiendo que aun cuando nosotros somos lastimados, nosotros tenemos un problema. Y ese problema es solo sentirnos víctimas y nunca decidir levantarnos en una nueva fe, en un nuevo espíritu, impulsado por el Espíritu de Dios. Y lo que Dios me hizo entender es: necesitas perdonar. Pedirle perdón a Dios por no haber perdonado y permitir que un sentimiento quedara guardado aquí. Que tal vez dices: ya pasó tiempo. Tal vez dices: no, pero es que yo ya no me interesa. No, interesa porque hizo un efecto aquí. Así que hoy te voy a llevar a lo siguiente. Dice la escritura: mas vosotros ¿qué? No queráis ser llamados ¿qué? Rabí o maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois ¿qué? Hermanos. Ok, Jesús enseñó: tu atención no debe estar puesta en ti. Tú no eres el centro de atención. Yo soy. Es Jesús. Y dice: ninguno de ustedes debe buscar ser un líder. Ninguno de ustedes debe creer más de sí mismo. Ninguno de ustedes debe actuar con menosprecio a los demás. Ninguno de ustedes, a pesar de que te agredan, a pesar de que hagan cosas que te estén doliendo, decide actuar con madurez. Levántate y perdona y toma una actitud diferente. Porque dice la escritura: tarde o temprano, cuando esas personas necesiten de ti, porque van a necesitarlo, entonces dice el Señor: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si te pides de beber, dale de beber. Si tienes sed, pues haciendo esto, ¿qué dice? Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Pero a veces el pensar en las ascuas de fuego, así lo he escuchado y he visto que algunos lo entienden, piensan que eso es juicio. Ya una de las traducciones viene mejor en el sentido de
poder entender esa parte. Lo que dice es, haciendo esto, harás que la cara le arda de vergüenza. Porque si hay alguien que me ha afectado, me ha lastimado, pero yo actúo con madurez, discierno lo que espiritualmente Dios quiere que yo haga, digo, hermano, ven, yo te perdono, yo te amo. Y a lo mejor le dice, no, pues ya no, bla, bla. Pero después resulta que tiene necesidad. Tú tienes algo que él necesita, lo que sea. Pero Dios dice, no cierres tu mano. No dejes de darle de comer y de beber. ¿Sabes qué? Dale lo que tú tienes. Una oración, una palabra, dinero. Dale, bendícelo. ¿Cuál es el problema? No vas a vivir enojado, molesto toda la vida. Tenemos que crecer con una actitud, con un carácter cristiano como el de Jesús. Respondiendo, ¿verdad? Sin egoísmo, sin presunción, sin altivez, sin orgullo. Necesitamos nosotros echar fuera ese espíritu. Así que hoy yo te animo para que tú y yo recordemos. Te voy a dar chancita, un momento. Dime, vamos a pedirle a Dios, a decirle, a declararlo: Señor, queremos perdonar. ¿Quién te ha hecho daño? ¿Quién te ha hecho daño de tal manera que tú dices, no, es que esto no se lo puedo perdonar? Es que no merece el perdón de Dios. ¿Quién? Quizás tu esposo, a lo mejor ya no es tu esposo,